Este gobierno corporativo, además de esta equidad entre los socios, entre los accionistas, que muchas veces ni siquiera obedece cuando las cosas funcionan mal a la participación. O sea, hay veces que hay socios que han incluso puesto más que otros y un socio dominante puede simplemente ignorarlos porque no está estructurada la participación, lo que en algunas conferencias dentro de esta plataforma se refiere como la estructura accionaria. No hay orden. La estructura accionaria le da un orden, es parte de la primera estructura para tener un gobierno corporativo. Yo puse dinero, ¿a qué tengo derecho con esa inversión y a qué no tengo derecho? ¿Qué puedo decidir, qué no puedo decidir? ¿En qué parte soy responsable dentro de la empresa? ¿Qué tipo de rentabilidad voy a tener? Ese es el primer esquema. Si vamos a separar la parte administrativa de la parte accionaria, ¿quiénes van a ser responsables de la administración y cómo se va a administrar? En términos generales, esa responsabilidad de administrar y esa responsabilidad de ser socios y esa parte de rendición de cuentas es parte de lo que se conoce como una estructura. Entonces, si regresamos a la pregunta principal, ¿qué se requiere para implementar un gobierno corporativo dentro de la empresa? Lo primero que necesitamos es empezar a estructurar todo. Y la primera estructura es pues la participación accionaria. O sea, bueno, es una empresa familiar o no, ¿quién es el dueño? ¿O quiénes son los dueños? ¿En qué porcentaje? ¿Qué derechos corporativos tienen? ¿A qué van qué es lo que pueden decidir? ¿En qué van a participar? ¿Van a administrar los dueños o van a escoger un grupo de administradores? ¿O uno de los dueños o parte de los dueños van a administrar? Entonces empiezas a estructurar y la primera estructura de un gobierno corporativo nace con lo que se conoce como la estructura accionaria. Posteriormente tienes que dar las líneas o los lineamientos para la administración y rendición de cuentas. Le rinde cuentas a los accionistas el grupo que esté administrando. ¿Cómo administra el grupo? Bueno, entonces al grupo se le plantean misión, visión, estrategias, políticas, que hablamos en otras, estuvimos hablando en otras conferencias, las políticas estratégicas, las políticas operativas que van a definir su accionar. Rinde cuentas el grupo administrativo a los accionistas en caso de que no sean los mismos o en caso de que un grupo de accionistas sea el que esté pues administrando. La rendición de cuentas, la responsabilidad está bien definida. En otras palabras, si tú quieres implementar un gobierno corporativo, tú tienes que empezar por eso. Tienes que empezar por poner orden en la participación y derechos corporativos y eso va a ir dando forma. Luego establecer tus políticas, tus estrategias por donde tiene que caminar el grupo o la administración. El gobierno corporativo también requiere una estructura para que haya una vigilancia y muchas empresas, dentro de sus capacidades, dentro de sus recursos, tienen consejeros que ni son accionistas ni son administradores, son personas a las que muchas veces se les paga que forman parte de un consejo en donde actúan como vigilantes de la ejecución de la empresa, que muchas veces cuestionan a la administración o que marcan el rumbo en conjunto con los accionistas hacia dónde tiene que ir la empresa. Esta parte de rendición de cuentas, de administración, rendición de cuentas, responsabilidades, equidad, ¿no? Y estrategias hacia dónde va la empresa es el conjunto de estructuras que va a marcar y que se requiere definir para establecer un gobierno corporativo. ¿Qué es lo que no puede suceder? Lo que no puede suceder es que quieras establecer un gobierno corporativo solamente implementando un grupo de consejeros sin que existan estas estructuras. ¿Sí? Sin que esté claro quién va a administrar, quién no va a administrar, quién da la rendición de cuenta, quién es responsable, hasta dónde llega el poder de decisión de los accionistas. Sin esa estructura básica, tú no puedes insertar la gobernabilidad dentro de la empresa. Esto es importantísimo. ¿Qué beneficios se obtienen con este trabajo? Porque es importante mencionar que el gobierno corporativo es un proceso en el que entran las empresas y que se va implementando paso a paso hasta que logras trabajar con todo el mecanismo.
¿Vale la pena el esfuerzo? Yo les diría que sí, porque existen algunos beneficios claros cuando una empresa, sin importar su tamaño, se rige por un gobierno corporativo. Por ejemplo, la institucionalización de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una empresa que funciona como una institución organizada con todos los elementos necesarios para lograr sus objetivos. Está ordenada. Otro beneficio es el enfoque en iniciativas estratégicas que generan crecimiento, valor patrimonial y disminución de riesgo. Es menos riesgosa una empresa que funciona en orden a una empresa que es un desorden completo, en donde no hay una estrategia, donde no hay una planeación, donde básicamente pues no se tienen medidos los riesgos, en donde cada persona hace lo que quiere, cada persona pide cuentas cuando quiere. En términos generales, el valor per se de la empresa es diferente al trabajar como una institución, al trabajar con orden, con una estrategia, con objetivos, con metas, con un orden al seguir, cuando está vigilada, cuando sabe cada quien qué cuenta tiene que rendir. El valor per se de la empresa, como su riesgo, es completamente diferente a una empresa que tenga un desorden interno, en donde todo el mundo quiere mandar, en donde todo el mundo hace lo que quiere, o que hay una sola persona que hace lo que quiere sin un orden y sin considerar al resto de los accionistas. Otro beneficio es lo que se conoce como equidad entre todos los accionistas. Es muy probable que existan dentro de las empresas un accionista o un grupo mayoritario y un grupo minoritario, o es posible que exista una composición bastante pareja en las participaciones de los accionistas. No importa cuál sea la estructura, debe haber equidad. Y cada persona con su participación debe tener derechos sobre esa participación. ¿Qué quiero decir? No importa que yo haya puesto un peso y el de al lado haya puesto miles de pesos, el hecho de que yo haya puesto un peso me debe de dar derechos corporativos, incluyendo decisiones o aspectos que puedo decidir. O si no tengo ningún derecho, parte de la estructura de implementación del gobierno corporativo es decírmelo. El problema es que cuando entran los gobiernos corporativos a funcionar en empresas que ya tienen cierto tiempo, hay que trabajar de manera importante, hay que hacer una inversión en tiempo significativa porque estos aspectos no están claros. Mucha gente puso dinero y no sabe ni cuánto ha puesto. Algunos han puesto dinero en especie, o sea, en términos de bienes, servicios, otros han puesto trabajo y eso está indefinido. Entonces, probablemente el que solamente puso dinero cree que es el dueño de la empresa, que le da derecho a tomar todas las decisiones en su totalidad, y el que ha puesto trabajo o el que ha puesto o ha hecho aportaciones en términos de bienes, en términos de servicio, hay una disparidad y no está clara lo que es la estructura accionaria, dándole el poder o ocurriendo una desigualdad dentro de los accionistas. No importa las proporciones, todos los accionistas deben tener derechos corporativos y la participación o no en la administración es parte de la estructura que permite al gobierno corporativo funcionar. Cuando hay gobiernos corporativos, la participación accionaria tiene una relación directa con los dividendos o con las utilidades, con el poder de decisión y, por supuesto, con otras decisiones que no necesariamente están relacionadas con dividendos, sino en términos generales de la empresa. Esa junta de accionistas tiene una capacidad de decidir en ciertas cosas y en ciertas cosas no. Se necesita primero definir eso. La problemática, y es donde muchas empresas pues ya no se animan a terminar los procesos de incorporar un gobierno corporativo, es que están trabajando en un desorden completo y empezar a meter estas estructuras crea conflicto. Conflicto entre el que tiene el dominio de la empresa y que probablemente cuando entra el gobierno corporativo se da cuenta que no tenía ese derecho al que se estaba haciendo o que le estaba permitiendo tomar decisiones y que estaba totalmente extirpando los derechos de los demás accionistas.